¿Cómo se las arregló para caer así del cielo? La niña cayó en brazos del hombre. Abrió los ojos y le miró. Él la miró y le preguntó si había caído del cielo. Al mirarle, pensó que estaba en manos de un villano. La chica se apresuró a disculparse y pidió al hombre que la dejara en el suelo, pero el hombre le dijo sonriendo que no. Ella no sabía en absoluto lo difícil que le resultaba encontrar a su novia y, de repente, intentaba huir. La chica sorprendida le preguntó si ella era esa novia y el hombre alegremente le dijo que sí. La chica no podía entender qué estaba pasando aquí porque lo último que recordaba era cómo estaba viajando en el autobús y entonces sintió dolor y no recordaba nada más. Miró a su alrededor y no entendía de dónde había salido aquel enorme desierto. Entonces la chica volvió a mirar al tipo y le preguntó quién era y dónde estaba. Las comisuras de los labios del chico se levantaron lentamente y entonces le preguntó si Dios no le había dicho nada ni siquiera sobre su prometido. Entonces tuvo que escuchar atentamente. Es el maestro del oeste Edward Crawford y su futuro marido. Entonces algo brilló en la mente de la muchacha. Era Edward Crawford el villano loco de la novela Dame Salvación que ella había leído. Tenía muchos nombres, el dragón loco del oeste, el asesino loco, el señor del desierto, etc. Pero todo lo que significaba era que mataría a cualquiera que le molestara. Estaba obsesionado con el pelo blanco y secuestraba a todos los hombres y mujeres que lo tenían para torturarlos hasta la muerte. Normalmente solo los ancianos tenían el pelo blanco, pero la protagonista Liliana, efecto secundario de una enfermedad que le decoloraba el pelo, también fue secuestrada por Edward. Este la torturó pero casi de inmediato se enamoró de ella y acabó muriendo en brazos del príncipe de la protagonista. Pensó para sus adentros, ¿quién se enamoraría de un hombre que había sido torturado y al que realmente le gustaba la tortura y el sufrimiento de la protagonista, o si lo que quería era beber su sangre? La chica ya temblaba y lloraba pensando cómo había acabado en manos de aquel loco. Bill se acercó a Edward y le preguntó qué debía hacer con los demás, y entonces Edward le dijo que se ocupara de ellos. A los que estaban de rodillas y atados Val los acaba de matar. La chica miró hacia otro lado. Edward dijo con una sonrisa que su prometida parecía tener un corazón blando. No podía hacer nada al respecto, así que Edward se la echó al hombro y le dijo a Bill que cogiera su espada. La muchacha empezó a golpearle la espalda con los puños, exigiéndole que la tirara al suelo. Mientras estaba allí colgada, unos mechones de pelo le colgaban delante de los ojos y solo ahora se dio cuenta de que eran blancos. Entonces se dio la vuelta y solo vio sangre, se sintió enferma y Edward notó que su estómago también estaba débil. Pero ella pensó que era él quien tenía el estómago débil. Cuando Edward lo hubo solucionado todo, volvió a cogerla en brazos y le dijo que ya era hora de que se fueran a casa. Luego montó en el mismo caballo que Edward y no dejaba de preguntarse en qué se había equivocado. Incluso meterse en la aventura era chocante, pero es que encima tenía el pelo blanco. Edward se inclinó hacia ella y le dijo que mirara hacia adelante. Le parecía que sus pecados pasados eran imperdonables. Entonces vio el ducado de Crawford frente a ella. Cuando llegaron a la entrada Edward se bajó primero del caballo y luego ayudó a la chica a bajar. Les esperaba un tipo. La chica lo miró y se dio cuenta de que era alguien de confianza de Edward, Seth Millian. En la novela, era el único que saludaba y despedía a Edward. La chica pensó que cuando Edward estuviera de mal humor, podría matar a alguien, así que lo prepararon de antemano. Seth preguntó a Edward quién era la dama. Edward dijo con una sonrisa que Dios le había enviado el regalo tan esperado de su novia. En ese momento Seth comenzó a fulminarla con la mirada. La chica no pudo soportar su mirada y se escondió a espaldas de Edward. Este la cogió en brazos y le dijo a Seth que su novia tenía un corazón blando y un estómago débil. Edward pasó el brazo por los hombros de la chica y le pidió a Seth que fuera delicado con ella. Luego Edward la llevó a la habitación y se sentó en el sofá con ella. Ella temblaba en sus brazos y le suplicaba que la dejara ir. Edward le dijo que no la dejaría ir, porque ella no tenía ni idea de lo difícil que era encontrarla y él no podía perderla. Ella le prometió que no huiría, pero él notó que temblaba y empezó a decir que no era verdad. Empezó a juguetear con ella y le metió el dedo en su pulcra naricilla diciéndole que viera que no daba tanto miedo. La chica dijo que solo era Sir Edward pero de repente él la interrumpió preguntándole qué clase de Sir al novio le pidió que la llamara Ed. Edward le preguntó cómo se llamaba su prometida y un escalofrío la recorrió. No sabía qué hacer porque no había nadie cerca que le dijera nada sobre este cuerpo y no tenía recuerdos, no sabía quién era. Y no quería decir su verdadero nombre. Entonces Ed le preguntó por qué no le contestaba. Al mirarle vio que lo tenía todo escrito en la cara. Con lágrimas en los ojos dijo que no sabía quién era ni por qué había caído en los brazos de Edward.
Edward la miró con una sonrisa interesante. Parecía gustarle que ella estuviera temblando en sus brazos y llorando. Luego la cogió por la barbilla y la levantó para que le mirara a los ojos y le dijo que Dios debía de haberle enviado una prueba. Y mirándola a los ojos la llamó preciosa. Le tocó el pelo, admiró su color blanco y dijo que sin duda era su novia. Ed no entendía por qué ni siquiera recordaba su nombre. Edward se dio cuenta de que sería más divertido para él llenar sus pensamientos con él mismo. Edward se dio cuenta de que su memoria podría haber vuelto gradualmente de todos modos. Entonces decidió pensar en su nombre. Después de pensarlo un rato, le tocó la nariz con el dedo y la llamó Elena. Edward le preguntó si le gustaba el nombre que había elegido. A ella no le gustaba, pero como la vida era más importante, dijo que sí. Así que la llamó Elena Crawford y dijo que le quedaba bien. Si algo caía en manos de Edward, nunca lo soltaba. La única forma de escapar de sus garras era convertirse en un cadáver que ya no era útil. La tortura interminable, el dolor y el sufrimiento insoportables, lo único que le quedaba era rezar por una muerte rápida. Elena se preguntó si a ella podría ocurrirle lo mismo. Entonces Ed le preguntó en qué estaba pensando y ella le contestó que en nada importante. Entonces Elena se dio cuenta de una cosa en la novela: él nunca había llamado novia a las chicas rubias secuestradas entonces porque ella era la excepción. Elena tenía una pregunta para Ed, él dijo que no le gustaban las preguntas, pero que ella podía hacerlas. Elena le preguntó por qué pensaba que ella era su novia. Ed dijo que porque tenía el oráculo. Su vida sería muy corta si no se casaba con la chica que caería del cielo. Elena pensaba que en el imperio de Asiria los nobles y la familia gobernante recibían predicciones de la Santa Iglesia, pero en la novela solo se hablaba del oráculo del príncipe. Naturalmente no se mencionaba la historia del oráculo de Eduardo ni cómo buscaba a su novia. Ed se quedó perplejo durante mucho tiempo cuando lo recibió y fue como si Dios hubiera decidido gastarle una broma. Así que todos los sacerdotes que dieron este oráculo fueron asesinados. Él decidió devolverle la broma. Elena estaba tan asustada que empezó a temblar de nuevo y Ed dijo que entonces cayó del cielo tal y como habían dicho. Ella se dio cuenta de que era la novia de la profecía de Edward. Ed continuó: y no solo eso, ella resultó ser la jabalina que él había estado buscando tanto tiempo. Ella no entendía quiénes eran los jabalíes. Ed respondió que ella era la única que podía tener el pelo tan rubio y ojos como joyas que brillaban en la luz. Él no podía saborear tanta belleza. La novela no dedicaba mucho tiempo a describirlos. Entonces le preguntó a Ed qué significaba y él le dijo que era un tipo de raza de hadas o algo así. Una raza que heredaba la sangre de las hadas verdaderas y vivía en las tierras salvajes del ducado de Crawford. Había un oráculo que los llamaba los portadores de la ruina del imperio. Así que el emperador inició una política de exterminio sin darse cuenta de que sus muertes conllevaban una maldición. En la precuela, se mencionó que empezaron a aparecer monstruos a causa de ello. Si el propio emperador aprobaba el genocidio de toda una raza, los mataban cuando lo descubrían. Su ejército secreto de cuervos. Elena se dio cuenta de que fue reconocida inmediatamente y supuso que Jabeli seguía siendo perseguida. Ed preguntó qué había sorprendido a su novia de corazón blando y Elena dijo que como era de la raza de las hadas, la gente querría capturarla o incluso matarla. Entonces su rostro se volvió serio e incluso amenazador y dijo que quién se atrevería a tocar lo que era suyo y en ese momento Elena se dio cuenta de que se había equivocado. Pero Edward le cogió la mano y le besó el dorso, diciéndole que no se preocupara y que se quedara cerca de él. Pero Edward la asustó igualmente. Vio que su prometida tenía muchos miedos y cómo iba a dejarla marchar en esta situación. Entonces Edward le dijo a Seth que trajera la daga y el certificado de compromiso. Elena no entendía qué era el certificado, pero Edward solo le dijo que prefería los votos matrimoniales, pero que no se precipitaría para no escandalizarla más. Ella apenas entendía nada, no tenía ni idea de por qué había caído del cielo, y había perdido sus recuerdos por lo que estaba asustada, y eso que se habían conocido hoy. Ed se disculpó con Elena porque había estado tan emocionado que ni siquiera había pensado en su situación y debería habérselo dicho antes y él le dijo que no se preocupara porque estaría a su lado en todo momento. Pero ese era el problema, porque parecía que nunca la iba a dejar ir. Mientras tanto, Seth sacó la daga, preguntando si Edward realmente iba a hacerlo. Edward dijo que su prometida estaba tan ansiosa que tenía que demostrar que no la dejaría, pero eso no era lo que Elena quería decir. Entonces Edward dijo que Seth podía irse. Entonces Edward cogió la daga y Elena empezó a asustarse aún más. Entonces él dijo que era solo para él y que si no podía soportarlo podía cerrar los ojos.
Ed se cortó el dedo y empezó a sangrar. Entonces dijo que Elena podía abrir los ojos y que tenía que beber su sangre. Al final, por mucho que ella no quisiera, tuvo que beber su sangre y entonces él le dio una tableta de chocolate. Elena no entendía por qué necesitaba su sangre. Entonces él le contestó que era para que pudieran estar juntos y ella se comió el dulce, así que estaba bien. Entonces Elena recordó que él también obligó a Lillian a hacerlo cuando le confesó su amor. Era tan difícil de entender para ella. Edward sonrió, diciendo que ella parecía estar bien y que eso era lo que se esperaba de su prometida. Elena se preguntó si habría habido algún problema. Entonces él cogió la daga y dijo que era su turno. Ella se arrastró lejos de él temerosa, porque él había dicho que la daga no era para ella. Edward se acercó más a ella y le dijo que no tenía que huir porque él sería amable con su prometida. Luego se apartó de ella y le dijo que no tuviera miedo, le cogió la mano y le dijo que se quedara cerca de él y que se aseguraría de que estuviera a salvo y fuera feliz. Elena se sentó allí con sorpresa en su rostro pensando que él estaba enojado y aparentemente ella estaba equivocada. Apenas se dio cuenta de que le había pinchado el dedo y se había bebido la sangre. Pero cuando él le lamió el dedo a propósito, ella se sonrojó y se apartó de él y le dijo que parara. Habían usado una daga reluciente para intercambiar la sangre del otro y no era como si él lo hiciera porque estaba loco. Elena decidió preguntarle a Edward por qué lo habían hecho. Ed le preguntó con una sonrisa sarcástica qué quería decir con eso. Al intercambiar sangre estaban haciendo un contrato de sangre. Elena preguntó para qué era el contrato. Ed dijo que había un hechizo mágico en la daga y sus cuerpos se convertirían en uno solo sin siquiera un alma. Él podía ver dónde estaba ella, podía sentir si estaba en peligro, aunque había matado a todos los que sabían del oráculo, pero era mejor estar a salvo. Fue entonces cuando Elena se dio cuenta de que estaba acabada. Edward dijo que debía proteger a su prometida y ahora tenían que firmar un contrato. Elena no sabía por qué haría eso, porque podía huir o decir que no podía hacerlo. Se dio cuenta de que la atraparían rápidamente y ni siquiera conocía el idioma local ni sabía cómo firmarlo. Pero al cabo de un momento se dio cuenta de que sabía leer. No sabía si era una maldición o una bendición, pero firmó. Y ahora todo el mundo sabría que era la prometida de Edward. Ed cogió a Elena en brazos y dijo que era hora de ocuparse del resto y la sacó de la habitación. Llevó a Elena a una lujosa habitación con una gran cama, una chimenea y una mesa de té. Para Elena fue inmediatamente obvio que planeaba seguirla, ya que estaban en habitaciones contiguas. Ed no pensó que su encuentro sería tan pronto, así que no se preparó muy bien. Elena le dijo que la habitación tenía todo lo que necesitaba, así que no tenía nada de qué preocuparse. Ed se alegró de su respuesta y le dijo que le dijera si necesitaba algo, porque quería cuidar de ella. La voz de Seth llegó desde detrás de la puerta para decirle al señor que los sirvientes para la señora estaban listos. Entonces dos chicas entraron en la habitación, ambas se inclinaron y se presentaron, una era la criada principal Sara y la otra Ginny. Entonces Elena le pidió a Ed que la bajara, pero él no se dio cuenta para qué. Entonces ella dijo que quería saludarlos. Pero Edward se puso serio y le dijo que los saludara desde sus brazos, porque nadie se atrevería a juzgarla aunque lo hiciera tumbada. Luego se dirigió a los sirvientes y les preguntó si había hablado correctamente y ellos se inclinaron para confirmar sus palabras. Entonces Elena dijo que se alegraba de verlos y les pidió que la cuidaran. Ed decidió después de decir que su prometida necesitaba lecciones de etiqueta. Elena le preguntó qué había dicho mal. Ed dijo que una duquesa no debería hablar así a los criados, pero que ella aún no era duquesa. Pero Ed replicó que era su prometida y que estaban comprometidos. Elena dijo con una sonrisa nerviosa que no estaban casados, y Ed pensó que estaba molesta porque no se habían casado enseguida y le sugirió que lo discutieran, porque era fácil de arreglar. Elena explicó que no era eso, ni siquiera era una noble, y Ed pensó que alguien se había atrevido a menospreciar a su prometida por eso. Todos en la sala se tensaron y Elena se apresuró a recordarle que no era nada de eso, porque él había estado a su lado todo el tiempo y no podía haber pasado. Edward le dijo que no se molestara con esos pensamientos y que recordara que ahora era su novia con Edward Crawford, el amo del oeste, y que nunca olvidara de quién era novia. Elena pensó que solo su rostro sonriente no la asustaba, pero ahora estaba en blanco. Luego, cuando el mayordomo y Ed se fueron, ella pudo relajarse y recostarse en la cama. Pensó que aunque él dijera que estarían juntos todo el tiempo, no sería así. Ed dijo antes de irse que la llamaría para cenar. De repente Ginny le pidió a Mistress que preparara un baño de ley. Elena saltó de la cama y por sorpresa dijo que sí, tartamudeando. Entonces Ginny le pidió que esperara unos minutos y estaría listo.
Eva se sentó en el borde de la cama y no sabía qué hacer con todo aquello porque habían pasado tantas cosas que no podía digerirlas todas. Así que decidió mirarse primero la cara y se acercó al espejo. Cuando se miró en el espejo se dio cuenta de que definitivamente era Javeli. Se sentó en la mesa y pensó que Edward estaba obsesionado con el pelo blanco y pensó que era porque estaba buscando a Javeli. Pero por qué la quería y cómo planeaba encontrarla, ella no lo entendía, porque ¿cómo podía saber lo que no estaba en la novela? Elena no sabía qué hacer para sobrevivir, porque por un lado estaba el príncipe heredero que quería destruir a Javeli, y por el otro estaba Ed con su contrato de matrimonio. Si él había ido tan lejos como para hacer un contrato sangriento con ella, debía querer proteger su vida. Pero eso no significaba que iba a ser tan fácil. Nunca se sabe cuándo va a volver a hacer una locura. Ella no podía escapar ahora, sus movimientos podrían ser rastreados o el emperador podría encontrarla. Solo hay dos maneras de tratar con el emperador, pero Edward es diferente porque ella es la novia de la profecía. Elena pensó que no sabía por qué necesitaba a Javeli, pero sería mejor quedarse con él y así viviría obviamente más tiempo. Después de todo, incluso los villanos con un lado oscuro podían ser domados y ese era el cliché de tales novelas. Pero todos los villanos eran diferentes. Edward, el hombre que fue comparado con un dragón y un asesino a sangre fría. Entonces, si Elena tenía alguna posibilidad, Elena tomó la decisión de quedarse callada. Su objetivo era vivir una vida tranquila y larga, sus opiniones y sus gustos no servían de nada cuando la supervivencia estaba en juego. Si no causaba problemas viviría más. Ginny ya había preparado el baño y estaba sembrado de pétalos de rosa. Ginny notó que la ama estaba muy cansada y se ofreció a darle un masaje. Elena aceptó y Ginny empezó a masajearle las manos y Elena se sintió muy bien y relajada. Mientras Ginny masajeaba la mano de ama le preguntó qué debía hacer con el anillo. Elena miró entonces el anillo que llevaba en el dedo índice y se dio cuenta de que ni siquiera se había fijado en él y no entendía de dónde había salido. Elena supuso que pertenecía al dueño de este cuerpo. Elena se quitó el anillo y vio que había algo escrito en su interior pero no sabía las letras. Así que le mostró el anillo a Ginny, y le preguntó si podía leer lo que estaba escrito allí. Pero Ginny le contestó que no entendía lo que había escrito. Elena se puso el anillo en el dedo y se sentó frente al espejo mientras Ginny se cepillaba el pelo. Pensó que la joya en sí tenía un aspecto siniestro y que la inscripción era ilegible. Elena pensó que algo malo le había ocurrido a la anterior dueña de este cuerpo y porque estaba cayendo del cielo en primer lugar. Ginny había terminado de peinar a Ama y antes de irse hizo una reverencia y le dijo a Ama que la llamara si necesitaba algo. Elena pensó mientras aparecía en medio de las nubes y bajaba volando de que iba a servir eso. Elena no sabía qué hacer así que fue y se tumbó en la cama. No entendía nada porque había muy poca información. Pero por ahora se arrastró por la cama hasta las almohadas y se metió debajo de la manta porque por ahora tendría que concentrarse en sobrevivir y para eso necesitaba dormir. Durmió dulcemente durante la mañana pero empezó a despertarse con la luz del sol y el canto de los pájaros. Cuando abrió los ojos Edward estaba sentado frente a ella mirándola dormir. Ed no se había dado cuenta de que su prometida tenía tanto sueño. Se sentó en la cama y Elena se apartó de él, tapándose con la manta, y le preguntó por qué estaba aquí. Ed contestó que un marido entraba en el dormitorio de su mujer, así que él no lo veía así. Elena dijo entonces que aún no estaban casados. Elena le preguntó si iba a ir a verla todas las mañanas, y Ed le dijo que iba a hacerlo porque le había dicho a Elena que siempre estaría a su lado. Elena se dio cuenta de que no bromeaba, pero no estaba preparada para verlo nada más abrir los ojos. Ed pensó que a ella no le gustaba algo del gesto. Elena le explicó que no era eso en absoluto, porque su cabeza era una pesadilla y ni siquiera tenía la cara lavada y le olía el aliento. Edward se rió y le dijo que era tan dulce cuando se preocupaba por ella. Ed la cogió en brazos y le dijo que ya era hora de que su prometida se levantara y que irían a desayunar. Cuando llegaron al comedor la mesa ya estaba puesta. Ed dijo que ella se había quedado dormida la noche anterior sin darse cuenta de lo disgustado que estaba por no haber cenado juntos. Mientras tanto iban trayendo la comida, pasteles, tartas y todo tipo de golosinas. Cuando se sentaron a la mesa había una gran selección de comida delante de ellos y Ed preguntó qué le gustaría a su prometida. Elena estaba preocupada por no poder comer tanto, pero no lo necesitaba. Ed le dijo que eligiera solo lo que le gustara. Ed dijo que la cocinera había trabajado mucho. Elena pensó que incluso hablar en la misma mesa que el villano la ponía nerviosa a morir y mucho menos comer. Ella agradeció la comida y comenzó su comida. Cuando hubo comido Ed pensó que había comido más bien poco, entonces ella dijo que probablemente era porque acababa de despertarse.
Se quedó mirando a Elena y cómo tenía que comer en aquella situación. Edward llamó a Seth y le señaló los platos y le dijo que le dijera al cocinero que a Elena le gustaba el marisco, la sopa de setas, los dulces y las salsas agrias. Seth se acordó de todo y estaba a punto de ir a la cocina. Entonces Elena se dio cuenta de que Ed no había comido nada porque estaba mirando qué platos había comido ella. Seth se acercó y preguntó si ya habían terminado de desayunar y Ed dijo que sí. Elena se dio cuenta de que Edward no había comido nada en todo el tiempo. Entonces Edward se rió al sorprenderse de que ella estuviera preocupada por él. Elena se estremeció y bajó los ojos, diciendo que simplemente no quería ser la única que comiera. Edward apartó la silla y se levantó, diciendo que debería haber donado más dinero al templo porque le habían enviado una novia con un corazón tan hermoso. Edward se acercó a ella y le acarició la cabeza, diciéndole que ya era hora de que se cambiara y que no se preocupara porque el desayuno solía ser ligero. Edward llamó a Ginny, que debía acompañar a la señora al vestidor. Elena siguió a Ginny y se volvió hacia Ed, recordando que había dicho que quería comer con ella, pero al final no había comido ni una migaja. Ginny condujo a Elena al vestidor y abrió el armario diciendo que ayer había habido un pedido de urgencia y había comprado cosas con prisas y puede que algo no le quedara bien pero ya lo arreglarían más tarde. Mientras tanto Ginny abrió el armario que estaba lleno de vestidos y zapatos preciosos. Elena no podía creer que hubiera preparado todo esto en un solo día. Elena se acercó mirando cada uno de los conjuntos ya que pensó que serían 3 o 4. Y entonces se dio cuenta de que el sanguinario era sorprendentemente atento. Ginny cogió el vestido de su ama y empezó a ponérselo. Tuvo suerte y parecía que solo tendría que ajustar un poco las mangas. Ginny se alegró de que ya hubieran ordenado la ropa y ahora iba a arreglar el pelo y el maquillaje de ama. Mientras le cepillaban el pelo a Elena se preguntó qué le depararía el futuro. Ya había muerto y renacido en la novela, era difícil de creer, pero no tenía tiempo para estar triste o negar lo que estaba sucediendo porque había caído en manos de un asesino enloquecido y ahora era como un cuchillo en su garganta. Elena tenía que empezar por aumentar sus posibilidades de supervivencia y para ello necesitaba reducir las situaciones de peligro. No se podía permitir que la familia imperial matara a Edward, pero el problema es que en la novela fue el príncipe heredero quien acabó con él. A pesar de que Edward tenía un cuerpo excepcional y una fuerza asombrosa, la razón por la que finalmente murió fue la espada de zafiro. Una hoja hecha de escamas de dragón que podía cortar cualquier cosa en este mundo y estaba llena de poder divino, lo que le permitía neutralizar a un oponente a voluntad de su amo. Elena quería encontrar la espada antes que el príncipe heredero, y si fallaba, no solo Edward moriría, sino también Elena. Cuando Elena salió de la habitación Ed la estaba esperando y entonces vio lo hermosa que era su novia. Edward dijo que esas ropas no se podían comparar con la belleza de su novia. Edward se levantó y dijo que debería haber comprado ropa nueva, aunque no fuera digna de Elena. Pero ella argumentó que ya tenía suficiente ropa. Edward se acercó y cogió la mano de Elena y le dijo que se daba cuenta de que era desinteresada, pero que sería mejor que se rindiera y que quería hacerle un regalo. Edward la sentó en la silla frente a la mesa donde estaba la caja. Edward se inclinó hacia la mesa y le preguntó si le recordaba algo ahora que podía reconocer quién era. Las jabalinas heredaron la sangre de las hadas y su poder estaba en las gemas, así que Elena tenía la habilidad de usarlas. Un talento para liberar el poder oculto. Elena se preguntaba qué poder tenían y si podía lanzar fuego. Edward no conocía todos los detalles, pero sabía que la mayoría de la gente podía usarlas para curar. Elena no sabía lo que esperaba, pero aún así era mejor que nada. Ella quería saber cómo hacerlo. Ed le preguntó, no se suponía que ella lo supiera. Elena no entendía por qué fingía saberlo entonces. Mientras ella reflexionaba, a Edward le gustaron sus bonitos morritos y su mirada contrariada. Luego le dijo que pensara por sí misma, que esa era su pequeña tarea. Y cuando ella aprendiera, él le concedería su deseo. Elena se alegró de esta recompensa, pero entonces él añadió que era imposible romper el compromiso o dejarle. Entonces se dio cuenta de que no podría escapar fácilmente y se enfadó. Ed vio esto y se preguntó si estaba molesta por ello, pero ella fingió que solo estaba pensando en qué deseo pedir. Tendría que aprender esa habilidad y así tendría la garantía de que Edward no la mataría. Mientras tanto, Ed llevó a Elena al desierto. Ella ya pensaba que la había llevado allí porque no podía despertar la habilidad. Ed respondió que la había llevado al desierto porque allí estaba la casa de Javeli. Edward quería ver si sus recuerdos volverían si iban allí. Elena también quería recuperarlos, pero la razón no era la pérdida de memoria, sino el intercambio de almas. Al menos él no la enterraría aquí. La tierra donde vivían los javelíes se llamaba Ambria.
Elena no entendía cómo él sabía tanto sobre ellos. Entonces Edward respondió que ellos habían vivido en su territorio por generaciones. Su padre le había contado muchas cosas cuando era niño. En la novela no se describía que la muerte del primer duque de Crawford se creía relacionada con la familia imperial. El emperador, que consideraba a los Crawford una molestia tras la destrucción de Haveli, desencadenó una matanza de monstruos que acabó con la vida del anterior duque. Ahora Elena estaba atormentada por las dudas, no podía creer que Crawford pudiera morir tan fácilmente. Se detuvieron y Edward bajó primero del camello y luego ayudó a su novia. Elena no podía creer que los Havelis vivieran allí, porque no había nada allí. Edward dijo que parecía diferente. Ella debe haber olvidado que podían usar magia de joyas. Elena recordó lo que Edward había dicho sobre la curación. La mayoría podía curar, pero su padre había mencionado que había hermosos bosques y lagos en Ambria. Ella no podía imaginar cómo eso podía ser posible. ¿Significaba eso que el duque del pasado había estado en ese lugar? Ed cogió a Elena en brazos y le dijo que el cabeza de familia debía de haberlo visitado al menos una vez. Elena se preguntó si otras personas también habían venido. A Ed le hizo gracia que su prometida le hiciera muchas preguntas hoy. Elena dijo que podría ayudarla a recuperar la memoria para aprender a usar las joyas. Ed dijo que eso era encomiable o tal vez lo hacía por la recompensa. Edward la llevó hasta el árbol y le dijo que Ambria estaba protegida por una barrera y que nadie podía entrar sin permiso. Y este lugar no existía para los forasteros, así que ahora Elena entendía por qué la había traído personalmente. Edward señaló el árbol guardián, Haveli, que era la razón por la que se mantenía la barrera. Elena se acercó al árbol, lo tocó y decidió preguntarle si sabía quién era esa mujer. Era de la raza que protegía y había tenido que luchar por su vida, debía recordarla. Entonces el árbol emitió una especie de resplandor y Elena se dio cuenta de que no podía apartar la mano del árbol y no entendía qué había pasado. Entonces sintió un dolor agudo en el corazón y Elena cayó. Edward solo tuvo tiempo de verla caer lentamente al suelo, pero Edward consiguió levantarla. Ed parecía asustado porque no entendía lo que le había pasado, pero Elena solo podía decir su nombre. Ella le cogía de la mano y temblaba. Ed vio que ella aún tenía la mano en el árbol y la vio temblar y entonces comprendió. Edward le dijo que apartara rápidamente la mano del árbol. Ella seguía gimiendo de dolor. El susto de Edward se transformó en ira y se indignó porque aquel árbol se había atrevido a herir a su prometida. De repente uno de los subordinados de Edward, defendiéndose, gritó al señor que estaban siendo atacados. Edward dejó a Elena cerca del árbol y le pidió que esperara un rato y que él volvería pronto. Elena sentía tanto dolor que no podía contener las lágrimas, su corazón parecía que iba a explotar. Entonces Elena vio que alguien se acercaba a ella y por los ojos en las sombras se dio cuenta de que eran los Ravenclaw. Uno de ellos le apuntó con una espada, pero ella no quería morir. Quería vivir, así que gritó el nombre de Edward. Elena se preparó para morir y cerró los ojos, pero cuando oyó un ruido extraño, abrió los ojos y vio que Ed había llegado y había matado a uno de los cuervos. Edward se paró sobre su cuerpo furioso, diciendo que cómo se atrevía a querer tocar lo que era suyo. Edward se acercó a Elena y le acarició la mejilla, preguntándole si estaba bien. Tenía que esperar un poco más y él volvería cuando hubiera resuelto el problema de los cuervos. Ella lo miró con esos ojos por primera vez, ojos de arrepentimiento por estar a punto de morir y porque él iba a abandonarla de nuevo. Ed le había pedido que no muriera o la perseguiría incluso en el infierno y la haría suplicar por la muerte. Ella se aferró con todas sus fuerzas, asombrada de que él hiciera rogar por la muerte a alguien que ya estaba muerto. Elena se preguntó si tendría sentimientos extraños, porque cuando Edward la estrechó entre sus brazos, sintió como si ni Dios pudiera llevársela, y entonces se calmó involuntariamente. Vio como él blandía su espada y despedazaba a todos los cuervos que caían en sus manos. Edward tenía una fuerza inefable. Con un solo movimiento de su espada, los cuervos volaron a gran distancia. Elena se sentía segura con este loco. Ya pensaba que el dolor era tan intenso que estaba empezando a volverse loca que ni siquiera estaba segura. Edward pensó en el día en que Elena había caído del cielo, se había sorprendido y alegrado, pero también desconfiado. El momento, el lugar y el aspecto eran perfectos. Solo había una manera de probar si ella era Haveli o no. Elena tenía que probar su sangre. Una persona normal bebiendo la sangre de Crawford se retorcería de dolor por todo su cuerpo. Pero una vez que vio la mirada de disgusto en la cara de su prometida, Edward no podía dejar ir a Elena. Él mismo quería su sangre. Solo más tarde, cuando el pacto de sangre estaba hecho, se dio cuenta de que su prometida había perdido la memoria.
Edward estaba sentado en su oficina, recostado en su silla. Dijo que las gemas no habían surtido efecto. No sabía qué hacer, así que golpeó nerviosamente la silla con los dedos. Entonces Seth sugirió Ambria. Edward confirmó que tenían a Ambria. Quién sabía, tal vez si se encontraba con dificultades en un lugar conocido podría recordar algo. A Edward se le ocurrió algo, pero no sabía cuándo podrían haber atacado los cuervos. Y aunque lo hubieran hecho, no serían rivales para él y sus caballeros. Edward se volvió hacia Daryl y le dijo que enviara más lobos a Ambria y que doblara su control en las afueras para que estuvieran preparados para los cuervos. Adrián estaba seguro de que podría protegerla, pero al final todo salió mal. Se había preparado tan cuidadosamente y por tanto tiempo había estado buscando a Jabel y su única esposa, y no habría otra. Daryl corrió hacia Edward y le pidió al señor que se calmara. Edward se calmó, pues si lo veía así se asustaría. Pero cuando se volvió hacia el árbol donde estaba Helena, vio que ella estaba tirada en la arena. Edward corrió hacia ella y la puso boca arriba, sacudiéndola y pidiéndole a gritos que se despertara. Edward empezaba a temblar él mismo por miedo a que ella no despertara de nuevo. Decidió acercarle los dedos a la nariz para ver si respiraba. Edward sabía que sin duda estaba viva porque el juramento de sangre estaba en vigor, de lo contrario habría sabido que Helena estaba muerta. Se estaba enfadando porque no entendía por qué no se despertaba. Daryl fue con el señor e informó que se habían encargado de todo. Edward se preguntó si había quedado alguien vivo. Daryl respondió que nadie había salido con vida. Edward dio órdenes de que nadie saliera con vida, no quería que nadie supiera lo de su prometida. Edward se arrepintió de pensar que había ideado el plan perfecto. Con la única que podía confundirse era con su prometida. Cuando llegaron al ducado de Crawford, Seth dijo que el doctor tenía terminantemente prohibido hablar con nadie sobre la amante. Seth preguntó si a Edward le gustaría llevarla a la cama ahora que el tratamiento había terminado, le vendría bien descansar un poco. Edward solo contestó que estaba descansando. Se sentó con ella en brazos en su cama y la envolvió con una manta. El problema de Ravenclaw estaba resuelto y Helena estaba a salvo, pero su ira no iba a ninguna parte. Cuando recordó lo asustada que había estado su prometida por ellos, todo dio un vuelco en su interior. Estrechó más a Helena entre sus brazos y le dijo que nunca la dejaría marchar. De lo contrario, pensó que iba a perder la cabeza. Se disculpó con Helena y le prometió que no la pondría en más peligro y que utilizar a la Ravenclaw era un plan terrible. Se metió dentro de ella con un zorro diciéndole que estaba pensando demasiado muchas cosas por lo que quería que despertara pronto. Mientras tanto, el hombre se acercó a un árbol de Ambria y lo tocó diciendo que por fin había llegado el momento. Había tenido que esperar tanto. El hombre que estaba sentado a la mesa le preguntó si había venido otra vez con fracaso. Uno de los cuervos se arrodilló pidiendo perdón por ello. Su Alteza preguntó al cuervo si quedaba alguien vivo, pero el cuervo guardó silencio como respuesta y comprendió. Entonces le dijo a Sam que lo había elegido para ser el jefe de los cuervos, así que no podía decepcionarlo. Cuervo asintió y dijo que la encontraría y desapareció en el mismo momento. Su Alteza chasqueó la lengua con frustración, preguntándose dónde se escondería porque su padre volvería a refunfuñar. No podía entender por qué estaba tan desesperado por convencerlo de que se deshiciera de Jabeli. No serviría de nada mientras Crawford estuviera vivo. Su Alteza sentía que debía ser eliminado porque había matado a sus cuervos una y otra vez. ¿Cómo es que no está muerto todavía? La raza Jabeli fue destruida. ¿Pero por qué había un hombre vivo que debería haber muerto con su padre? Así que heredó las habilidades de su familia. El emperador no tenía todo el poder mientras existieran los Crawford. El imperio aseriano. Un país donde el poder estaba en manos de los fuertes excepto en las zonas alrededor de la capital donde gobernaba la familia imperial. Este el duque Peyton, oeste el duque Crawford, sur el duque Savigny, norte donde el jefe de cada región era el archiduque Isn. Y entre ellos el duque Crawford tenía el ejército más fuerte que defendía la frontera oeste, incluso más fuerte que el ejército imperial. Y eso sin tener en cuenta la fuerza personal del duque. Si esta gente era leal a la familia imperial, no habría mejor defensa ni nada de qué preocuparse. Siempre fueron los más testarudos de las cuatro familias. Incluso pensó que era mejor vivir pacíficamente y no interferir entre ellos. Pero por desgracia no funcionaría así. Su reinado debía ser perfecto porque Aserian era suya. A la mañana siguiente Helena se despertó y vio a Edward a su lado. Edward se alegró de que se despertara antes de que se le acabara la paciencia. Helena no sabía qué le había pasado, y no entendía por qué estaba en su cama. Ed le dijo con tristeza que ella ya no recordaba nada.
y al parecer era porque la noche anterior le había dolido demasiado. Elena se dio cuenta de que había dormido todo el día y toda la noche de ayer. Entonces recordó cómo se sintió enferma al tocar el árbol, cómo Raven había querido matarla y cómo Ed la había protegido. Aquellos recuerdos la hicieron aferrarse a las mantas y empezar a temblar. Edward la atrajo hacia sí y la abrazó, diciéndole que todo estaba bien y que estaba a salvo. Se dio cuenta de que podría haber muerto de no ser por Edward y se acurrucó aún más contra él, pero solo estaba viva gracias a Edward. Elena se separó suavemente de Ed y le dijo que el árbol guardián estaba muerto. Ed apartó la mirada y dijo que estaba muerto y que lo había estado durante mucho tiempo, pero a Elena le pareció que el árbol estaba vivo y no la dejaba ir. Y aquel dolor punzante era como el sonido de un latido. Edward se dio cuenta de que su prometida era especial, incluso los árboles muertos se volvían codiciosos. Él averiguaría los detalles así que no quería que ella se preocupara. Elena se lo agradeció, pero había otro problema. Elena preguntó quiénes eran los que querían matarla. Edward le pidió que no se sorprendiera y que lo escuchara. Los cuervos eran hombres de ojos rojos de una organización imperial secreta. Había surgido durante el comienzo de la persecución de Javeli, 15 años atrás, y operaba bajo el mando del príncipe heredero. Toda la información relacionada con ellos estaba envuelta en el secreto, pero una cosa era cierta, todavía estaban buscando rastros de Javeli. Elena comenzó a temblar de pánico y miedo porque ellos sabían que ella existía, lo sabían con certeza. Y por alguna razón le parecía que inevitablemente la encontrarían. Elena estaba tan asustada que no sabía qué pasaría si la atrapaban. Ed dijo que por eso no quería decirle nada. Le puso las manos alrededor de la cara, la miró a los ojos y le dijo que no había nada que temer. Y que nunca podrían hacerle daño. De nuevo no quería aceptar eso tanto que le molestaba incluso cuando Elena no podía mover el brazo cuando sentía un dolor insoportable incluso cuando la espada de Ravenclaw apuntaba en su dirección en su mente solo estaba Edward. Se sentó y se abrazó las rodillas a sí misma y empezó a llorar, pues tendría que pasar todo el tiempo con el loco para sobrevivir. Edward la abrazó porque parecía que estaba asumiendo demasiados problemas. Elena sentía que no había un lugar seguro para ella. Elena leyó un libro sobre las gemas y se dio cuenta de que necesitaba desbloquear el poder de las gemas más rápido, pero no había ningún progreso. Después de un par de segundos Ginny entró y corrió la cortina y se dio cuenta de que Mistress había estado suspirando mucho últimamente pero eso no serviría. Ginny le dijo que hacía un día precioso y que si quería dar un paseo por el jardín. Ginny y Elena caminaron hacia el centro del jardín donde había un mirador con una hermosa vista de los terciopelos. Elena le encantó la vista. Ginny dijo que era la temporada de los terciopelos. Ginny dijo que prepararía una bebida para Mistress y le preguntó si tenía un té favorito. Elena preguntó si Ginny encontraría las águilas pescadoras y Ginny contestó alegremente que por supuesto tendría que esperar un poco más. Pero Elena le pidió a Ginny que esperara y le preguntó si podía recoger flores mientras Ginny estaba fuera. Ginny se ofreció a pedírselas al jardinero, pero este le cogió una cesta entera de terciopelos a pesar de que ella solo había pedido unas pocas flores. Ginny se sorprendió de que todas fueran terciopelos y le dijo que cogería algunas y las pondría en un jarrón y el resto podría hacer un ramo o una corona. Ginny dijo que se ocuparía de las flores y que la señora podría comer mientras tanto. Elena untó crema en los bollos y empezó a comer. Era una sensación indescriptible de sabores. Ed se acercó sigilosamente por detrás y la miró a la cara, preguntándose con tristeza qué había hecho tan feliz a su novia. Ella no se veía así cerca de él, así que estaba molesto. Ellen le contestó que había estado paseando por el jardín, que había visto unos terciopelos preciosos y que estaba tomando el té. Ed le preguntó qué la hacía feliz del té. Elena contestó que estaba bebiendo té con esconas. Ed preguntó quién se había atrevido a regalarle esa cosa tan fea a su prometida. Elena dijo que así es como se supone que deben ser y que está delicioso. Elena cogió el escón, le untó mermelada de fresa y nata y se lo dio a probar a Ed. Elena estaba segura de que aquella combinación no podía ser desagradable. Scone untado con mermelada de fresa y nata. Entonces Edward se echó a reír. Elena pensó que las esconas tenían veneno, pero estaba bien. Pero en cuanto le tocó la nariz con el dedo, la llamó cariño. Ed nunca pensó que le preocuparía tanto que la novia le mirara atentamente. Ed también se fijó en una cesta entera de terciopelos. Elena dijo que eran muy bonitos y que le había pedido al jardinero que recogiera algunos. Ed le preguntó si realmente le gustaban tanto como para plantar todo el jardín con ellos. Elena le dijo que estaba bien pero Ed pensó que no le gustaban.
Entonces Elena dijo que no era eso, que simplemente le gustaban otras flores. Elena preguntó si Edward quería una corona de flores y pensó que le quedaría bien. Ed pensó que ya que su prometida lo decía, quería una corona de flores. Elena cogió las flores con manos temblorosas, pero solo lo había sugerido para cambiar de tema por si a Ed no le gustaba la corona. Entonces ella empezó a tejer frenéticamente coronas, algunas no se veían muy bien, en algún lugar se rompió una flor que necesitaba aún más hermosa y aún mejor. Ed se estaba cansando de esperar y entonces Elena dijo que había terminado. Las puso sobre la mesa y Ed no se daba cuenta de cuál era para él, entonces Elena dijo que eran todas para él y que quería darle la más bonita pero que no sabía cuál le gustaría. Ed dijo que le gustaría cualquier corona de ella. Entonces Ed cogió una de las coronas y se la puso en la cabeza preguntando qué le parecía. Elena estaba tan asustada que no prestó atención a su cara, que era muy bonita. Entonces ella le contestó que estaba muy guapo con la corona. Entonces Eduardo decidió que ella también debía tener una. Así que cogió una de las coronas que había tejido y se la puso en la cabeza. Ahora las llevaban los dos. Elena pensó que era extrañamente hermoso, el postre y las flores favoritas del jardín y un Edward sonriente y de buen humor. Se sentía como si los acontecimientos de la noche anterior hubieran sido solo una pesadilla, pero por desgracia no lo eran. De repente Edward se acercó a Elena y le preguntó en qué estaba pensando de nuevo, y Elena le contestó tímidamente que solo estaba sorprendida de que llevaran coronas de flores a juego. Edward pensó que a ella le gustaba la idea, pero en realidad a ella no. Edward dijo que se la pondría si ella quería, pero que podían pensar en otras cosas emparejadas. Elena se preguntó quién querría vestirse con lo mismo que un psicópata. Entonces Ed la cogió en brazos y la paseó por el jardín. Mientras Ed la llevaba sonreía preguntándose cuándo sería capaz de andar por su propio pie. Al acercarse al castillo, Elena vio una de las torres y preguntó qué había allí. Ed giró la cabeza para ver a qué torre se refería y se puso serio al instante. Elena se dio cuenta por la mirada de Ed que no debería haber preguntado. Edward dijo seriamente que no le gustaba que se lo dijeran dos veces, así que ella tuvo que escucharlo con atención. Era un lugar muy tenebroso y ella no debía ir allí, le advirtió porque era moralmente débil. Elena ya pensaba que era una sala de torturas y se dio cuenta de que era mejor no ir por allí. Asintió con la cabeza en señal de que entendía su advertencia. Se alegró de que solo viera cosas agradables. Cuando Edward entró en su despacho fue recibido por Seth, pero cuando levantó la vista, se sorprendió al ver una corona de flores en la cabeza del caballero. Edward dijo que le gustaba mucho la corona y se adentró en la habitación y se sentó en el sofá más feliz que nunca. Entonces Seth dijo que Mistress era muy capaz. Edward pensó que era increíble y le encantó verla hacerlo con sus manitas. En un instante Edward se puso serio y preguntó qué pasaba con la advertencia a los caballeros y doncellas. Daryl dijo que habían tomado las medidas oportunas para evitar problemas y Seth añadió que no tenía nada de qué preocuparse. Edward había ordenado aumentar la vigilancia en el interior por si acaso y que castigarían a aquellos que decidieran hablar más de la cuenta. Seth decidió preguntar si realmente la ama no recordaba nada. Edward respondió que eso parecía. Entonces Seth preguntó qué harían, pero Edward tenía curiosidad por saberlo. Edward no sabía dónde o cómo había estado viviendo todos estos años, ya que apenas había cumplido los 18, así que tenía unos 3 en el momento de la caza de jabalí. Pero su padre decía que no había sobrevivientes en Ambria, y que quién se había llevado a la niña y la había escondido, y cómo había podido perder la memoria y caer del cielo. Seth sugirió intentar averiguarlo a través de los tiburones. Edward no estaba seguro de poder encontrarlos porque no habían asomado la nariz por los cuervos en los últimos 15 años, así que preguntó qué había pasado con los cuervos. Daryl contestó que seguían buscando por el desierto. Edward preguntó si los ladrones de tumbas también estaban allí y Daryl dijo que sí. Edward estaba muy molesto con ellos y se preguntó por qué los cuervos estaban buscando en el desierto. Daryl supuso que querían encontrar a los supervivientes de la jabalina. Edward negó con la cabeza, porque Ambria ya había sido destruida por la familia imperial. Aunque hubiera supervivientes, no volverían allí. Daryl añadió que allí había un árbol guardián. Edward preguntó qué poder tenía el árbol muerto si ni siquiera reconocía a la gente de su raza. Seth tosió y dijo que atraer a los ladrones de tumbas también era sorprendente teniendo en cuenta la familia imperial. Levantándose del sofá, Edward preguntó si Yui había investigado el caso. Seth contestó que sí, aunque no estaba seguro de tener tiempo para ello. El hijo del emperador de Aserion, Su Alteza el Príncipe Heredero. Su Alteza saludó al duque Savini.
Su Alteza y el duque Savigny se sentaron a la mesa. Savigny dijo que había oído que Su Alteza era muy popular y que en cierto modo comprendía los sentimientos de las damas. Pero Su Alteza respondió que todo eran rumores y exageraciones. Pero a Savigny le pareció que era todo lo contrario. Su Alteza se avergonzó y pidió al duque que dejara de adularle. Savigny le preguntó hasta cuándo iba a robar el corazón de todas las damas que le rodeaban. Entonces Su Alteza puso su taza de té sobre la mesa y dijo que tenía que buscar pareja porque era el destino del heredero. Savigny preguntó si Su Alteza estaba seguro. Su Alteza asintió diciendo que era una elección para el resto de su vida, así que tendría cuidado. Hacia el atardecer, Savigny regresó a su despacho y fue recibida por el mayordomo, que le preguntó cómo había ido su reunión con el príncipe heredero. Savigny contestó que no había ido exactamente como había planeado pero que también había ido bien. El mayordomo pensó que parecía gustarle el regalo que el duque le había preparado. El duque Savigny dijo que a Su Alteza le gustaba, porque a él y al emperador les gustaban ese tipo de cosas. Savigny le regaló un reloj de pulsera que tenía la esfera de oro y estaba incrustado de piedras preciosas. La pulsera del reloj era de cuero que también estaba decorado con piedras que le daban un aspecto magnífico. Su Alteza preguntó si era un reloj de pulsera y Savigny respondió que se trataba de un invento innovador. Era obra de Cornelius, el mejor artesano del imperio. Su Alteza dijo que superaba sus expectativas. Su Alteza se puso el reloj diciendo que solo el duque Savigny podía haber preparado algo así. El duque se alegró de que lo entendiera. A Su Alteza le pareció que estas gemas eran de la más alta calidad y por lo tanto debían provenir del ducado de Peitón. Lo que tranquilizaba a Su Alteza era que los dos duques del imperio controlaban firmemente toda la industria de piedras preciosas del continente. Entonces Savigny se sentó en su silla y dijo que el príncipe había mencionado el ducado de Peitón. El mayordomo preguntó si había allí algún candidato para el puesto de princesa heredera. Savigny dijo que no era de los que hablaban abiertamente de sus verdaderos sentimientos. Incluso preguntó de dónde procedían las piedras del reloj. El mayordomo pensó entonces que había sacado el tema a propósito y Savigny le confirmó que eso parecía. El mayordomo, ajustándose las gafas, dijo que Peitón era el dueño de la mina y que debía de tratarse del oráculo. El oráculo del príncipe heredero. Se había gastado mucho esfuerzo y dinero porque su oráculo mencionaba a la princesa heredera. El oráculo predijo encontrar a la dueña de las joyas y ganar su corazón y ser salvado. Savigny pensó por qué estaba tan feliz cuando se enteró de la predicción. Los amos de las gemas siempre fueron considerados Savigny o incluso las piedras que acababan de ser excavadas de la tierra eran consideradas preciosas. El mayordomo dijo que sin artesanía y diseño no se podía revelar su verdadero valor. Savigny decidió que su Lilian simplemente tenía que ser la princesa heredera. Entonces ordenó a Nielsen que procediera con el plan. A la puerta del despacho de Savigny llegó una chica que pidió entrar un momento. Y al despacho entró Liliana, la hija de Savigny. A Savigny le pareció que pronto Su Alteza elegiría a una princesa heredera. Liliana preguntó si era cierto. Liliana esperaba que fuera su novia. Savigny se lo confirmó porque la dueña de las joyas es Liliana y nadie más. Liliana abrazó a su padre diciéndole que era el mejor y que le quería mucho. Su padre le dijo a Liliana que pasara lo que pasara la convertiría en la princesa heredera. Edward ordenó a Seth que hiciera oficial el compromiso. Seth preguntó si era una buena idea, porque entonces los Grajos aumentarían definitivamente su vigilancia. ¿Pero no sería más interesante? Edward se alegró al pensar que pronto se ocuparía de ellos. Y luego tenían que prepararse para la cacería. Seth decidió recordarles que faltaban un par de días para ese momento. Edward se quedó pensativo unos minutos y recogió su colgante, preguntándose cuánto tiempo más podrían esperar. Seth le preguntó si había pensado en avisar a la ama, pero Edward le dijo que ni siquiera había despertado sus poderes, así que era mejor no asustarla demasiado. Helena seguía teniendo miedo de todo. Aunque era amable con ella, le seguía ofendiendo que le hiciera eso. Daba más miedo que un conejo. Luego pensó que el color de su pelo era igual al pelaje de un conejo. Edward le había ordenado a Seth que no la dejara salir de la habitación aquel día, y le había dicho de antemano que había que protegerla. Seth se preguntó si lo estaría, y entonces Edward cogió la caja y dijo que más le valía a su novia estar preparada para ser el centro de atención. Su Alteza se enteró al día siguiente de la impactante noticia de que el duque Crawford iba a comprometerse. Pensó que había secuestrado o amenazado a alguien. Pero aún no conocía los detalles.
Su Alteza preguntó qué sabían de la novia. Su sierva le dijo que el caso era que lo había investigado todo a fondo pero solo había conseguido averiguar que se llamaba Helena. Su Alteza supuso que el duque había ocultado toda la información sobre ella. Era la primera vez que oía ese nombre. Guy comprobó las listas de nobles y no existía tal cosa y Su Alteza lo aprobó porque se suponía que nadie podía oponerse a la familia imperial. Todos conocían la mala relación del emperador con la familia Crawford. Si uno de los nobles accedía a casarse en tal situación, significaría un desafío a toda la familia reinante. Sus territorios estaban justo al lado de la frontera. El muchacho buscó información, pero no encontró nada. El príncipe se dio cuenta de que sin duda era una plebeya, pero ¿por qué fue todo tan repentino? El príncipe se preguntó si al elegir a una chica para un compromiso en una situación de conflicto con la familia imperial no debería ser alguien influyente. Entonces el muchacho dijo que tal vez solo había decidido tener un heredero, porque parecía que al duque no le importaban los orígenes de la novia. El príncipe dijo que muchas generaciones no eran muy exigentes con la sangre, así que la mayoría de las familias nobles no querían casarse con él. Pero él podía actuar con rapidez, ya que necesitaba un sucesor pero nunca antes había parecido interesado en el matrimonio. Entonces el tipo tosió y dijo que quizás tenía algunos problemas corporales y entonces tuvo sentido para el príncipe. Después de la desaparición de Javeli, la locura del duque debía ser cada día más fuerte, así que había llegado a su límite y probablemente por eso necesitaba un sucesor urgentemente. El príncipe pensó que era como si se hubieran perdido algo. Su padre le había dicho que la maldición de Crawford se pasaba de generación en generación, entonces el heredero también la recibiría. Entonces el príncipe le dijo a Dylan que siguiera investigando el caso y que le hiciera saber si tenía alguna información. El príncipe le preguntó qué tenía sobre Savigny, y Dylan le contestó que llevaba trabajando desde ese día. Al príncipe le gustó que actuara con rapidez y le dijo a Dylan que invitara pronto a la señorita Savigny, y le dijo que no se olvidara de comunicar la noticia a los Peyton. Cuando el príncipe se quedó solo en su despacho llamó a Sam. El príncipe le dijo que creía que a Crawford le pasaba algo y le ordenó que se informara sobre el estado físico del duque y su novia. El príncipe no quería perderse nada. Crawford era un monstruo que cazaba bien y si cometías el más mínimo error te arrancaba la garganta. Así que el príncipe decidió que esta vez no habría tal cosa y que solo él sería el ganador. Y apretó con rabia el papel con el nombre de la prometida de Crawford. A la mañana siguiente Helena se despertó y como siempre Ed estaba junto a ella. Ed dijo con una sonrisa que ya era hora de que abandonaran la mansión. Helena se sorprendió de que fueran a dejar la mansión. Helena se sentó en la cama y le dijo a Edward que los Ravenclaw la estaban buscando, no era seguro. Ed dijo que estaría con ella entonces de que tenía que preocuparse. Después de todo, era difícil no fijarse en las personas con ojos rojos. Helena recordó que él la estaba protegiendo, pero no se metería en problemas si alguien descubría que ella era Javeli. Pero Edward tenía un plan para asegurarse de que nadie lo descubriera. Había tintes de pelo en este mundo, pero solo duraban unas 2 horas. Y el cabello se vería como una escoba, lo que era aún más sospechoso. Helena no podía creer que Ed creyera que funcionaba. Seth la llevó a la habitación de Edward y él le pidió que se sentara a su lado. Entonces Helena notó que él le estaba consiguiendo tinte para el cabello, pero no estaba segura si era seguro. Entonces Edward le preguntó qué color le gustaba y quiso verla con el pelo dorado como el suyo. Así que vertió el tinte en un mechón. En un instante el color dorado se extendió de un mechón al resto de su cabello. Helena se dio cuenta de que parecía la modelo de un anuncio de champú, no una escoba. Edward tocó su sedosa cabellera y se mostró claramente satisfecho con el resultado. También dijo que el efecto no estaba limitado en el tiempo. Pero Helena no creía que pudiera serlo. Edward le explicó que se quedaría así hasta que él quisiera cambiar el color y le pidió que no se lo contara a nadie, porque era un secreto de familia. Helena no entendía por qué era un secreto de familia, porque era la primera vez que oía que la familia Crawford utilizara la magia. En este mundo no existía la torre mágica y el número de magos era muy reducido y actuaban solos. Así que no había forma de encontrar una droga así en el mercado. Edward dijo que tenía algo más que quería enseñarme. Abrió la caja y dijo que este artefacto era un tesoro familiar. No podía utilizarse sin el permiso del cabeza de familia. Parecían lentillas, pensó que tenían joyas dentro. Edward las cogió y quiso ponérselas a Helena. Ed le había advertido que no le dolería, así que no tenía que preocuparse. Helena no podía creer que se las hubiera puesto tan rápido. Cuando se miró en el espejo se dio cuenta de que uno de sus ojos era completamente de color ciruela,
mientras que su color original era ciruela y melocotón. Elena se preguntó si podría salirse con la suya usándolos. Entonces Ed le dijo con una sonrisa pícara, como si le hubiera leído el pensamiento, que no podía usarlos. Al fin y al cabo, por el color de sus ojos y de su pelo, él podía invertir el efecto en cualquier momento. Así que no tuvo que pensar en ninguna estupidez. Cuando Ed le puso la segunda lente, estaban listos para partir. Salieron de la mansión y un carruaje los esperaba en el patio. Cuando subieron al carruaje, Elena preguntó a dónde iban. Ed solo dijo que iban a un lugar que a ella le gustaría. Cuando llegaron se detuvieron ante un edificio. Edward contestó que era la joyería muy famosa de Charlotte, así que como Elena quería un par de joyas vinieron aquí. Ed la recogió y le preguntó si le había gustado la sorpresa y ella emocionada le dijo que le encantaba. Charlotte's es la mejor joyería, pero ¿no pertenecía a la familia de la protagonista de la que se enamoró y secuestró? Después de todo, aunque Elena fuera una javelina, ¿qué pasaría si se cruzaran? La chica saludó a Seth Millian. Así era como se presentaba Edward en esta tienda. Entonces Ed la saludó con la cabeza y Elena no entendía por qué no le daba su verdadero nombre y tomaba el de Seth. Entonces Elena susurró y le preguntó por qué no se reservaba su propio nombre. Edward dijo con una leve sonrisa que si hubiera dado su verdadero nombre, no habrían dicho ni una palabra, porque había venido con Elena y quería que ella mirara a su alrededor en paz. Elena no podía creer que Ed se preocupara por ella, porque ¿cómo podía pasar eso? Era extraño viniendo de un hombre con una imagen feroz. Entonces la chica dijo que acompañaría al conde Million a la salida. Se sentaron en un sofá y sobre la mesa había un montón de joyas preciosas. Edward se preguntó qué le sentaría bien a su novia. Decidió preguntarle si le gustaba algo, pero Elena dijo que le gustaría lo que él eligiera. Entonces los ojos de Elena se posaron en una caja y le preguntó qué tipo de joya era y contenía unos pendientes. La chica le contestó que aquella piedra amarilla se llamaba diamante de fuego y entre los diamantes de color era uno de los más raros y había recibido la máxima calificación de Fancy Vivid. A Elena le recordaban a las margaritas, por lo que no podía apartar la vista de ellos. Se decía que las margaritas traían la felicidad y ella se preguntaba si podría ser feliz. Edward cogió un pendiente y se lo acercó a la oreja y le dijo que le quedaba bien y que por eso se lo llevaría. A Elena le encantó el regalo y Ed se alegró porque podía comprarle lo que quisiera. Tras el éxito de la compra le propuso ir a dar un paseo. Cuando salieron Elena le pidió que la tumbara en el suelo, pero Edward no entendía por qué lo hacía ya que ella estaba perfectamente segura. Ella le explicó con una sonrisa que era la primera vez que salía de la mansión y que quería pasear sola por su propiedad, aunque en realidad solo estaba avergonzada. Edward la soltó y le dijo que solo la había dejado ir porque ella lo había convencido de lo de la propiedad, pero que le incomodaba que estuviera lejos de él, así que le pidió que fuera y le cogiera de la mano. Luego llegaron a la plaza central que tenía una hermosa fuente en forma de hada. Elena se maravilló de la belleza de la plaza y luego preguntó qué era la fuente. Eduardo le contestó que era un hada y que la había construido el primer cabeza de familia. Entonces Elena se preguntó cómo habían podido construir la estatua de un hada. Entonces preguntó si el emperador les había permitido conservarla. Entonces Eduardo la miró y le preguntó quién se atrevería a tocar la tierra de Crawford. Entonces Elena comprendió por qué la familia imperial desconfiaba de él. En un momento Daryl se dirigió a Edward y le dijo que tenía que hablar con él y se alejaron el uno del otro y mientras hablaban Elena se preocupó por lo que había pasado para que Edward se alejara de ella. Entonces por un momento Edward se acercó a ella y parecía que necesitaba irse por un rato y le pidió a Elena que se sentara y lo esperara aquí. Elena se preocupó y le preguntó a dónde iba a ir y él solo le dijo que había una cosa que tenía que hacer y que no tardaría mucho. Pero en ese mismo momento ella le cogió suavemente de la camisa y le paró. Entonces Edward la miró a los ojos triste y le dijo que le costaba mucho irse cuando ella le paraba así. Luego se inclinó hacia ella y le dijo que no se preocupara porque los caballeros la vigilarían. Aunque tenía caballeros a su alrededor, seguía sintiéndose incómoda y esperaba que no estuviera relacionado con la familia imperial. Entonces sus pensamientos se vieron interrumpidos por la voz de un niño que le lanzó una pelota que rodó hasta ella y le pidió que se la devolviera. Elena cogió la pelota y pensó que estaría bien si se la devolvía. Cuando se levantó del banco y se acercó al chico, le pidió que se la devolviera, porque ella no la tiraba porque podía volar a algún sitio equivocado. Entonces el niño, avergonzado, cogió la pelota y se fue corriendo a jugar. Ella estaba en cuclillas en el banco, pero se le acercó un hombre vestido con un Macintosh que chocó accidentalmente con ella, le pidió disculpas y le preguntó si estaba bien. Elena le dijo riendo que estaba bien, que no le había visto.
Pero en un momento Elena no entendió por qué tuvo tal reacción con este hombre, sus piernas empezaron a temblar y sintió que él la conocía y si se había dado cuenta que ella era Javeli. De repente Edward se acercó por detrás y le puso la mano en el hombro y le dijo que su prometida estaba muy impaciente. Edward la abrazó y le dijo que le había pedido que se sentara y esperara aquí. Luego se volvió hacia el encapuchado y le preguntó qué quería de su prometida. El hombre miró a la dama y se sorprendió de que fuera su prometida. Edward le dijo entonces que no hiciera ningún movimiento innecesario a menos que quisiera morir. Después fueron a comprar algodón de azúcar, lo que hizo que Elena se pusiera menos nerviosa. Después decidió preguntar si Ed conocía al hombre, entonces Elena le explicó que creía que el hombre la había reconocido. A Ed no le gustó y le preguntó si se conocían y si ella lo había visto antes. Pero Elena respondió que no se conocían. Edward se volvió hacia Daryl y le preguntó si había matado al tipo y Daryl dijo que el tipo los había visto y había huido. Edward dio órdenes de traerlo vivo y no matarlo. Se volvió hacia Elena y le dijo que no se preocupara porque pronto lo encontraría. El príncipe miró el retrato de la muchacha y se preguntó cómo el duque había salido personalmente con su novia. Era inesperado para él, porque si fuera él la escondería cuidadosamente y parecía que deliberadamente quería mostrarla. El príncipe se fijó en que la novia tenía el pelo dorado y preguntó a San si había comprobado sus ojos, a lo que San respondió que lo había comprobado todo. El príncipe se dio cuenta de que ella no era Javeli, pero entonces porque la había traído con él no entendió el propósito del duque. Entonces preguntó a San si había algún rasgo notable, pero no había nada fuera de lo normal. Entonces el príncipe empezó a golpear nerviosamente la mesa con sus dedos. Pensó que el duque realmente no se encontraba bien y solo quería tener un heredero. Los Crawford siempre nacían con el pelo dorado y él había traído una novia con lo mismo. El príncipe lo tuvo claro. El príncipe preguntó a San cuál era la fortuna del duque, a lo que éste contestó que su fortuna era ordinaria. Tras esta respuesta el príncipe le dijo que continuara siguiéndole. San entendió la orden pero decidió preguntar de nuevo por la novia. El príncipe se levantó de su asiento y le dio la vuelta al retrato y le dijo que no era necesario seguirla aunque sus dudas aún no se habían disipado del todo. Y decidió que sería mejor conocerse en persona. Mientras tanto Daryl dijo que habría silencio durante un rato. Edward ni se enteró porque el príncipe heredero era muy escurridizo, así que no pudo relajarse. Luego Daryl dijo que vigilarían los movimientos de los Ravenclaw. Edward le preguntó a Seth si había tenido noticias de los tiburones. Seth contestó que hacía 15 años que no había rastro del niño en los alrededores del desierto de Mucas. Edward echó la cabeza hacia atrás y se preguntó dónde estaría su prometida. Si no sabían nada, no tendrían que preocuparse por los cuervos. Edward dio la orden de continuar la búsqueda. A la mañana siguiente Edward entró en la habitación de Elena y le puso el colgante y le preguntó si le gustaba el regalo, porque le quedaba bien. Elena se preguntó si era para ella. Edward dijo riendo entre dientes que las joyas en los brazos no siempre eran cómodas de llevar, así que le hizo un collar. Era la primera vez que Elena veía una piedra así. Edward le dijo que la piedra se llamaba ópalo y que las piedras de color negro eran las más preciosas. Edward decidió sentarse a su lado, así que apartó la silla para él y le dijo que el collar de la joyería pesaba demasiado y que este sería más fácil de llevar y de entrenar. Entonces Elena pensó que él quería que ella se pusiera manos a la obra cuanto antes. Sin embargo, para ella también era importante. Así que haría lo que pudiera. Edward se alegró de su impaciencia y le puso la caja delante. Elena preguntó qué contenía y Ed contestó agradablemente que los anillos que llevarían. Elena se sorprendió de que los hubieran hecho tan rápido. Ed dijo que les había pedido específicamente que se apresuraran y Elena pensó que debía de haberlos amenazado en lugar de solo pedírselo. Edward quería que vieran juntos lo que había pasado. Elena estaba encantada, porque era obvio que habían trabajado en ellos. Edward estaba radiante de felicidad y esperaba que a Elena también le gustaran, porque era obvio que eran pareja. A Elena le gustaban de verdad, pero su lengua era su enemiga y necesitaba mantenerla detrás de los dientes más a menudo. Edward le cogió la mano y le puso el anillo en el dedo, diciendo que aunque era tarde, la felicitaba por su compromiso. Y ahora todo el mundo sabría que Elena era su prometida. Elena no entendía por qué el anillo le pesaba tanto en la mano. Ahora le tocaba a ella ponerlo en el anillo de Ed. No podría cambiar nada una vez que estuviera aquí, aunque retrocediera en el tiempo, porque ahora no podía dejar a Edward, y por eso ya no lo evitaría. Era hora de actuar para salvarlo. Tenía que salvarse no solo de Edward, sino también de la familia imperial.
Cuando le puso el anillo, Edward dijo que ahora sería obvio que estaba comprometido. Elena sonrió sinceramente y dijo que ahora todo el mundo lo sabría. La cara de Edward cambió drásticamente a una seria de nuevo y entonces se acercó y abrazó a Elena. Él no sabía qué hacer cuando ella sonrió tan hermosamente y pensó que su corazón se iba a parar. Era la primera vez que sentía tanta emoción y no solo emoción, era una mezcla de diferentes sentimientos y se sentía bien. Edward avisó a Elena de que mañana no vendría y ella pensó que se iba a alguna parte. Edward le dijo que la familia imperial había llamado demasiado la atención y que había ladrones de tumbas. Y que aún no podía hacer nada contra los cuervos, así que se divertiría un poco. Se acercó a ella y añadió que mañana por la noche no debía salir de su habitación. Elena se mostró recelosa y preguntó por qué no debía hacerlo. Edward le dijo que los monstruos aparecían la noche de la luna de sangre. Ella miró por la ventana y vio que efectivamente era luna de sangre. Una luna de sangre que invoca demonios. En algún momento extraños rumores comenzaron a esparcirse por el mundo de que los monstruos aparecían a causa de Jabeli. En los años siguientes, la desconfianza hacia ellos se extendió por todo el imperio y el odio creció más y más. Elena se preguntó por qué él necesitaba estar lejos esa noche en particular. Se dio cuenta de que de un modo u otro no se verían esta noche. Se sentía tan vacía. Pensó que era por la hermosa sonrisa, porque antes no quería verlo y ahora se enfadaba cuando estaban separados. Decidió mirar el collar, pues era el ópalo que Edward le había regalado, y tenía un extraño encanto. Se dio cuenta de que necesitaba despertar sus habilidades cuanto antes. De repente se oyó un fuerte ruido, y Elena se metió rápidamente bajo las sábanas, asustada porque no había nadie alrededor. Al segundo siguiente sintió una sensación de miedo intenso y de no saber dónde estaba, pero no eran sus sentimientos y entonces un dolor agudo le atravesó el corazón, y se dio cuenta de que era Edward. Recordó lo que Ed le había dicho, que no solo podía saber dónde se encontraba, sino también si estaba en peligro. Entonces se dio cuenta de que era el pacto de sangre y que funcionaba en ambos sentidos. Corrió hacia la mesa donde estaba la caja de piedras y recogió todas las que contenía. Se dio cuenta de que Edward estaba en peligro y tenía que ayudarle. Salió corriendo de la habitación y fue detenida por Seth, que le preguntó a dónde iba ya que estaría más segura en la habitación. Ella comenzó a decirle que Edward estaba en peligro, pero Seth le aseguró que no había nada de qué preocuparse porque el señor solo estaba revisando las defensas de la mansión. Elena sintió otro dolor punzante en el corazón y apenas pudo decirle a Seth que definitivamente algo andaba mal con Edward. Seth no sabía qué le pasaba a la señora, y ella le dijo que lo sentía, porque sabía que había hecho un pacto de sangre con Edward. Entonces Seth le preguntó vacilante si podía decirle dónde estaba, y ella no estaba segura, pero tenía una idea aproximada. Seth le pidió que le indicara el camino y él iría con ella. Finalmente su sentido común los guió hasta la torre a la que Edward les había prohibido ir. Los recibió Daryl, que no entendía qué hacía la señora aquí. Elena le dijo que había quedado con Edward y le pidió que la dejara entrar. Fue entonces cuando Seth se acercó y dijo que estaba bien y que podía dejarles pasar. Pero Daryl desconfió y preguntó si pasaba algo. Seth dijo que se lo contaría todo por el camino. Estaban subiendo por la torre y los sonidos eran cada vez más fuertes. Ella no entendía qué hacía Edwin aquí, y estaba a punto de preguntarle algo a Seth cuando le dijo que ya habían llegado. Vio el pasillo frente a ella, iluminado por antorchas en las paredes, y le pareció espeluznante. Luego miró por el oscuro pasillo y al final vio a Edward encadenado al campamento. Empezó a hacer tintinear las cadenas y luego gritó como un animal salvaje. Elena preguntó tímidamente con una expresión de horror en el rostro qué sucedía y Seth dijo que era una maldición. Los descendientes de la familia Crawford nacían con un gran poder pero estaban igual de locos y el día de la luna de sangre esa condición empeoraba. Seth intentó decirle a la señora que no había nada que hacer al respecto. Pero ella estaba preocupada por cómo podría ayudar a Edward. Ella acababa de tomar prestado el cuerpo de Jabeli, después de todo. Ella no sabía nada sobre gemas, pero si esto continuaba, Edward podría morir. No podía seguir huyendo y escondiéndose para siempre. Edward gritó de dolor otra vez, y ella supo que era un grito de ayuda. Su mente volvió al momento en que él la había apoyado cuando se había hecho cargo de todos sus problemas a la vez y le preguntó cómo podía protegerla entonces. Después de todo, él había cuidado de ella todo el tiempo y cómo podía dejarle después de aquello. Ella no se quedó de brazos cruzados y corrió hacia él. Ella no era una Jabeli real, pero la dueña de este cuerpo tenía que saber cómo usar ese poder, y ella rogó que se le permitiera tomarlo prestado porque tenía que ayudar a Edward.
Y entonces, debido a lo fuerte que era su deseo de ayudar a Edward, desató su poder y las joyas brillaron. Era una sensación familiar para ella, como tocar un árbol guardián, pero era más bien otra cosa, una sensación más agradable. Más bien era algo instintivo. Se acercó cada vez más a Ed, como si éste la necesitara. Él se sacudió bruscamente hacia ella, pero ella no se apartó, le dijo que le ayudaría y le tocó la cara. Recordó el día en que las hojas cayeron y el viento sopló y nacieron de los colores de sus lágrimas, y aunque el tiempo se detuviera o se invirtiera estarían juntos para siempre. Entonces su ópalo brilló y se dio cuenta de que Elena estaba frente a él. Siempre había tenido miedo y había querido huir, pero ahora estaría bien. Hizo un gran esfuerzo y casi se cae al suelo. Vio aquella cara asustada y se dio cuenta de que no podía. Entonces Seth y Daryl empezaron a correr hacia la señora para cogerla, pero Edward rompió las cadenas que le ataban y cogió él mismo a Elena sin dejarla caer. Entonces Ed la examinó y vio que tenía las piernas ensangrentadas y que estaba débil, y no podía soportar el dolor. Seth y Daryl se acercaron corriendo y les preguntaron si estaban bien. Ed respondió que estaba bien y mejor que nunca. Los miembros de la familia Crawford podían sentirlo desde su nacimiento, la forma en que sus venas palpitaban y su sangre hervía. Incluso con la desgracia de Javeli, no podía vivir tranquilo, pero el dolor físico y el impulso de matar nunca desaparecían del todo. Edward llevó a Elena a su habitación y mirándola alcanzó su cabello y tomando un mechón entre sus manos la llamó coneja cobarde y su cabello cambió de color a plateado. A la mañana siguiente Elena se despertó y se levantó de la cama. Primero se preguntó cómo se encontraría Edward porque veía que estaba mejorando. Edward la abrazó y la volvió a tumbar en la cama y le preguntó a dónde iba su prometida después de despertarse. Luego le agarró la cara, asegurándose de que estaba bien. Ed se alegró de que ella se preocupara por él. Sin duda Elena había temido por él cuando lo vio en ese estado, pero ahora estaba bien. Y abrazó más fuerte a su prometida. Ahora Edward entendía lo que era tener a alguien que se preocupara por ti. Entonces decidió preguntarle cómo sentía las piernas, pero Elena ni siquiera sabía o recordaba qué le pasaba. Ni siquiera recordaba haberse puesto los zapatos ayer porque tenía prisa. Edward añadió que sus manos aún olían a medicina, porque el conejo necesitaba muchos cuidados. Elena miró los pies que Edward había vendado y tratado y se sorprendió de que lo hubiera hecho todo él. ¿Cómo podía dejar que alguien la tocara? Edward se acercó a Elena y le preguntó si sentía algún dolor, ya que ayer había vuelto a desmayarse. Elena respondió que se encontraba perfectamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el color de su pelo había vuelto a ser plateado. Ed le contestó que había cambiado de color porque así era más bonito. Ed también añadió que si el efecto se invertía, ella se parecería a Javeli y no podría huir.